Samuel González, por la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en Park Gardens, Río Piedras, Puerto Rico. Agradecemos al Señor la bendición y esta oportunidad que tenemos para compartir con ustedes a través de las redes sociales la reflexión de la palabra del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, Carta de Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios. Vamos a dar lectura en el capítulo 5, versículo número 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Leemos la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 1. Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, hablando Pablo a los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Compartimos esta reflexión bajo el tema: ¿a quién nos parecemos como creyentes? ¿A quién te pareces? Efesios 5, versículo 1, en la versión traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: ustedes como hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Versión Biblia La Palabra dice: puesto que sois hijos amados de Dios, procurad pareceros a Él. Debemos tratar de ser como es Cristo. ¿Tendremos nosotros la capacidad de parecernos e imitar a Cristo? El libro de Génesis, capítulo número 1, versículo 26, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Oiga, Dios nos hizo con la capacidad de parecernos a Él. ¿Qué debemos imitar nosotros como cristianos? Jesucristo, enseñándole a sus discípulos en el ministerio terrenal, cuando los discípulos les preguntaron: enséñanos a orar, como Juan también enseñó a orar a sus discípulos. Es que nosotros tenemos que decidir qué marco de referencia, qué ejemplo vamos a utilizar. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si vas a orar, no uses vanas repeticiones. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Le dijo Jesucristo a sus discípulos: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Le está diciendo: no imiten a los gentiles. No imiten a los gentiles. Imítenme a mí. Por eso Jesucristo le dijo: cuando ustedes oren, oren de la siguiente manera. ¿A quién estás imitando en tu vida como creyente? Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 70, nos recoge la experiencia de Pedro cuando Jesús ya estaba siendo injuriado, maltratado,
azotado. Ya el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, antes que cante gallo 3 veces ya tú me habrás negado. Dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 70. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Asociaron a Pedro con los apóstoles, con los discípulos de Jesús. Le dijeron, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Nos podrán asociar a nosotros como creyentes? Le dijeron a Pedro, porque tú eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Nuestro hablar, ¿estamos imitando a Cristo? ¿Como quién estamos hablando? ¿Como un creyente o como un hijo de las tinieblas? Pablo le dice a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, Pablo le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo podía decir un Pablo que pasó por una experiencia de transformación. Antes era un perseguidor y ningún creyente quería imitar a Saulo. Al contrario, todos le tenían temor, pavor, miedo. Era un perseguidor de los creyentes. Nadie quiere ser un perseguidor de los creyentes. Ahora Pablo puede decirles a los convertidos en Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién estás tomando de ejemplo en tu vida como creyente? Imita a Cristo. Tenemos líderes a nuestro alrededor, pero utilicemos como ejemplo aquellos que son imitadores de Cristo. Pablo le dice a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay tantos buenos ejemplos en las comunidades de fe y hay tantos malos ejemplos en las iglesias. Depende de nosotros a quién vamos a imitar. Pablo reforzaba que el creyente que quería agradar a Dios tenía que imitar a Cristo. Oiga, y si no querían usar como ejemplo a Pablo, Pablo les decía, pues si no me quieren usar de ejemplo a mí, miren aquellos que se conducen fielmente en el Señor. Porque a veces tenemos prejuicios con las personas y le colocamos una marca y decimos, este no, pero aquel sí. Tú decides imitar y seguir a Cristo. Pablo le dice a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de mí, imitadores de nosotros y del Señor. Oiga, Primera de Tesalonicenses 1:6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Sabe cómo podían decir estas palabras? Porque aquellas personas en Tesalónica recibieron la palabra a pesar de las pruebas. Recibieron con gozo en el Espíritu Santo aquella palabra y la enseñanza que estaban ellos recibiendo de los apóstoles y de Pablo y de los servidores que estaban a su alrededor. Dice, ustedes son imitadores de nosotros, que ya ustedes pueden ser ejemplos
a toda la iglesia en Macedonia y Acaya y a todos los que han creído. ¿Cuánto tiempo llevas sirviéndole al Señor? ¿Piensas que ya estás en posición de ser ejemplo a otros? ¿Tendremos una relación con Dios que nos lleve a ser ejemplo a otros? Pablo le dice a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Hoy tenemos tantas y tantas alternativas para poder presenciar o estar expuestos a mensajes de distintas iglesias en distintas regiones del mundo, distintas comunidades de fe, en distintos sectores. Y en ocasiones, en lugar de seguir las enseñanzas de la iglesia local, de su líder, pues quieren imitar, lamentablemente, muchos creyentes, ser imitadores de otras iglesias, lo que se hace en otro lugar. No iglesias de Dios, no iglesias que imitan y siguen a Cristo, pero les atraen. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: ustedes han sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Oiga, qué bueno recibir y tener a nuestro lado buenos ejemplos que seguir. No ignoremos la siguiente realidad. En medio nuestro hay personas que llevan Biblia, que usan corbata, manga larga, que predican, pero no son buenos ejemplos a seguir. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. A estas alturas de tu vida como creyente, ¿ya sabes qué debes imitar? La carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 12, dice el escritor a los Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, que no nos quedemos como creyentes sin gasolina en el camino, que sigamos con paso firme a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. No sigas a aquellos creyentes que comenzaron como la espuma, pero terminaron desinflados. No imites a aquellos que comenzaron con gran algarabía, con gran vituperio,
pero en el camino se extraviaron. Imita a aquellos que perseveran en la fe a pesar de las situaciones que puedan estar enfrentando. El escritor a los Hebreos le dice a la iglesia en el capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Su fe, imita su fe. Hay personas que quieren imitar a líderes y se visten como ellos, oran como ellos, hablan lenguas como ellos, danzan al espíritu como ellos, profetizan como ellos, pero no tienen su fe. Imita la fe de aquellos que son líderes con ejemplo a imitar. Finalizamos con las palabras que comparte el apóstol Juan en su tercera carta, en el capítulo 1, versículo 11, que dice de la siguiente manera: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dice Juan, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y nosotros damos también testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mire, están exaltando el testimonio de un creyente que imitaba a Cristo, a Demetrio. Le están diciendo, Juan, no imites lo malo, sino lo bueno. Mira el ejemplo que tienes en Demetrio. Mira el ejemplo que tienes en distintos creyentes. ¿Qué hermano de tu iglesia, de tu comunidad de fe estás imitando? Imita a Cristo. Imitemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Queremos enviarles saludos a todos los hermanos que en esta ocasión nos siguen a través de las redes sociales. Para todos ustedes, amados hermanos, muchas bendiciones. Para Luz Milagros Soto, la hermana Titi, Andrés, para Ani Batista, para nuestra hermana Mirna Rodríguez, para Lidia Correa, para nuestra hermana Naomi Rodríguez, para Ipsan, para el hermano Eduardo Sánchez, para la hermana Ivette Pérez. Amén. Enviamos saludos para nuestro hermano Jaime Viera, Ramonita, para Lucy Mariano Santos Cruz Núñez. Amén. Enviamos saludos a nuestros hermanos, amén, fuera de Puerto Rico, Carmen Lebrón, a Lidia Matos. Enviamos saludos, amén, para nuestra hermana Elena Sarmiento, para Isaías Abreu, para todos ustedes, Doris Peyot, para la hermana Alejandra, para Wilberto, para su hija, para todos ustedes, amados hermanos, que son muchos, para todas nuestras bendiciones. Queremos invitarles para que nos acompañe a la iglesia de Park Gardens. Estamos ubicados en la Marginal 181, frente al centro comercial de Park Gardens en Río Piedras, Puerto Rico. Nos reunimos de manera presencial los miércoles a las 9:30 de la mañana con nuestro periodo de oración, los jueves a las 7:15 de la noche con la lección bíblica y los domingos a las 10 de la mañana con nuestro culto de adoración a Dios. Los martes estamos a través de las redes sociales con la reflexión pastoral. Los miércoles a las 7:15 de la noche estamos con la lectura bíblica y los cultos presenciales de los domingos, así como la lección bíblica, son transmitidos a través de las redes sociales. Usted puede seguirnos
buscándonos en la plataforma de Facebook como Iglesia Park Gardens y en YouTube igualmente como Iglesia Park Gardens. Nuestra dirección electrónica iglesiaparkgardens.org. Para todos ustedes, amados hermanos, muchas bendiciones.